Hola, hoy día quiero compartir contigo un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, versículo 13 al 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bien, qué importante es este hecho que acabamos de leer. Después de la muerte de Jesús, es el único hecho que se encuentra registrado en todos los evangelios. Y este pasaje empieza diciendo que Jesús oyó. ¿Qué oyó Jesús? Oyó dos cosas. Uno, el testimonio de sus discípulos que habían salido a predicar a diversas ciudades y a sanar enfermos. Ellos le trajeron las noticias del poder de Dios, de cómo Dios los había respaldado. Pero también llegó a su corazón una triste noticia. Su primo y amigo y compañero en el ministerio, Juan el Bautista, había sido muerto por Herodes el tetrarca en esta misma ciudad en la que Jesús se encontraba, en Galilea. Dos noticias contradictorias. Qué conflicto de sentimientos. Alegrarnos por el obrar de Dios y también recibir en su corazón la noticia de un familiar que había sido muerto de una manera tan trágica. Sin embargo, Jesús decidió cruzar desde Tiberias hasta Bethsaida con sus discípulos para encontrar un lugar donde descansar, porque en la obra de Dios no todo es trabajo. Dios también nos permite momentos para disiparnos. Probablemente el Señor quería un momento para compartir con sus discípulos o llevar todas estas aflicciones a la oración, porque Jesús acostumbraba a orar en el monte. Entonces, cuando llega él a la siguiente ciudad, ¿qué encuentra? Encuentra que esta multitud había caminado aproximadamente 16 kilómetros para seguir escuchando del Señor. Y además habían visto las sanidades que provenían de la mano del Señor. Miren, hoy, en estos momentos en los que nos encontramos en cuarentena, enclaustrados en nuestros hogares, ¿cómo extrañamos el templo? ¿Cómo extrañamos ir a la casa de Dios, a escuchar la palabra de Dios? Sin embargo, también esto ha revertido en bendición, porque hoy cada hogar de cada cristiano es un templo en donde escuchamos la palabra del Señor. Pues bien, la gente entonces siguió a Jesús a pie. Tenían necesidad, porque todo aquel que tiene necesidad de Jesús va a seguir a Jesús a cualquier lugar que él vaya. Los discípulos, en la medida que vieron a esta multitud, vieron, y en la medida también que el Señor les iba enseñando, vieron un problema. Eran mucha gente para poderlos alimentar y además también el día estaba declinando. Ellos vieron a la multitud un problema, pero Jesús vio a la multitud con ojos de compasión. Qué diferente, ¿verdad? Algunas veces hay personas que ven en la multitud un problema. Oh, hay una gran cantidad de hermanos, hay una gran cantidad de personas fieles. No tenemos cómo atenderlo. Ya, hay que terminar el culto, que vayan a sus casas. Pero Jesús no hizo eso. Jesús los miró
con ojos de compasión, porque vio en ellos que eran como ovejas que no tenían pastor, como ovejas sin rumbo, como personas expuestas al peligro, como personas que no tenían un propósito y no tenían esperanzas en su vida y necesitaban de un pastor. Y como Jesús es el buen pastor, Él les dio el alimento fresco, que era la palabra de Dios, pero también puso un reto a sus discípulos: aliméntelos ustedes. ¿Cómo alimentar solamente a 5.000 hombres sin contar a sus mujeres y niños? Aproximadamente podrían ser 15.000. Era imposible. No había una cantidad de panaderías, ni tampoco podían ellos trabajar para alimentar a más de 5.000 personas si ya el día estaba declinando. Esto parecía humanamente imposible. No había salida. Solamente tenían 5 panes y 2 peces. Pero sabes, cuando lo poco que tenemos lo ponemos en las manos de Dios, Dios lo multiplica para bendición. El Señor pidió esos recursos. Tráeme aquí lo poco que tú tienes. Todo lo que tú tienes, tráemelo aquí. Y entonces el Señor no se lo comió él. Él les dio una lección importantísima que debemos recibir todos. Con lo poco que había, Él bendijo al cielo. Él no reprochó a Dios. No reproches a Dios. No te quejes de las bendiciones que tienes en tu hogar. Agradece a Dios por sus bendiciones. El Señor bendijo los panes, bendijo los peces y lo compartió, porque la bendición está en el compartir. Comparte, comparte con aquel que no tiene que llevarse un pan a la boca. Comparte la bendición con aquel que esté pasando alguna necesidad. No seas mezquino, extiende tu mano al pobre. La Biblia nos promete una serie de bendiciones si nosotros sabemos compartir. La bendición está en el compartir. ¿Y qué sucedió? Pues que en la medida que los discípulos iban repartiendo los panes, alcanzó para las más de 5.000 personas que estaban allí reunidas. Pero el Señor, de otro lado, le dijo: recojan, recojan los pedazos, porque por una parte tenemos la regla de la, del compartir la bendición, pero por otro lado debemos administrar la bendición sin que se desperdicie nada. El Señor multiplicó los panes y los peces. Quizás si hubiese puesto los panes y los peces en nuestras manos, no hubieran podido comer más de 2 personas o 3. Pero lo poco en las manos del Señor siempre son de abundancia. ¿Tienes poco en tu hogar? Agradécele a Dios y verás que recibirás la bendición de Dios. ¿Tienes pocos recursos? Comparte. El Señor lo hará multiplicar. Él lo ha prometido y Él lo hará. Él no carece de recursos. Seamos solidarios. Seamos solidarios con aquel que esté pasando necesidad y vamos a ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Permíteme orar para que podamos cerrar esta reflexión. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra. Señor, creemos a tus promesas. Que esta tu palabra, oh Dios, se haga real en nuestro corazón. Enséñanos a compartir la bendición. Enséñanos, Señor, a extender nuestras manos para que tú las bendigas, oh Dios. Señor, y también enséñanos a ser responsables con las bendiciones que tú pones en nuestras manos. Y si nos hace falta sabiduría para ello, te la pedimos a ti, Señor. Dios Santo, te damos las gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta una nueva oportunidad.